Buen día para todos, me presento mucho gusto, mi nombre es Juan Felipe Morales Romero, soy estudiante primer semestre del pregrado de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. Por otro lado, también soy estudiante de sexto semestre en Derecho en la Universidad Católica de Colombia. Y en el día de hoy, para la clase de Introducción a la Ciencia Política, daré un breve análisis explicativo de dos países, uno unitario y uno federado, explicando su economía, su sociedad, su organización política y administrativa. El primer país de la lista es Turquía. Turquía es un país unitario, cuenta con una organización política y administrativa presente por medio de una democracia representativa y parlamentaria. El presidente es jefe de Estado, mientras que el primer ministro es jefe de gobierno. Sin embargo, con base a su última constitución de 1982, se define a este Estado bajo tres principios fundamentales que son: primero, en su artículo 4 la Constitución define a Turquía como una república y como un Estado democrático. Segundo, la soberanía recae sobre la nación, por lo que existe también la tripartición de poder en las tres ramas del poder público: ejecutivo, legislativo y judicial. Y tercero y último, el objetivo y deber del Estado son el de proteger la independencia y la integridad de la nación turca. Ahora bien, para que se llegara a este modelo constitucional y a esta organización político-administrativa, que según la ONU, a grosso modo se puede dar una siguiente definición. La República de Turquía es un estado unitario que se divide administrativamente en 81 provincias. La estructura unitaria del Estado de la República de Turquía data del Pacto Nacional de 1920. El Pacto Nacional, que se adoptó durante la Guerra de la Independencia, fijó las fronteras del país. Se realizó un gran esfuerzo para liberar de la ocupación extranjera el territorio y, comprendiendo dentro de esos límites, se estableció sobre él un Estado soberano. Ese esfuerzo determinó la estructura unitaria del Estado. Anatolia, lugar en que han residido muchas civilizaciones a lo largo de la historia, es un mosaico integrado por una gran diversidad de culturas. Por otro lado, también al otorgar su protección a este mosaico cultural, la Constitución consagra la entidad indivisible del Estado con su territorio y nación. Entonces, en ese orden de ideas, los factores históricos, sociales, económicos, geográficos y culturales son los que han determinado la forma estructural, administrativa, política y económica del Estado turco. Ahora bien, con base a la lectura de Badía 1981 sobre el Estado unitario, el Estado de Turquía es centralizado, pues su capital es Ankara, aunque históricamente es Estambul, donde se ubicaba la antigua Constantinopla. Sin embargo, Ankara es donde se ubica la sede del Parlamento turco, las sedes gubernamentales y los ministerios. Por otro lado, el autor del libro, dentro de la clasificación de los distintos estados unitarios, se podría clasificar al Estado turco como un Estado unitario centralizado políticamente, pero descentralizado administrativamente, debido a que la unidad administrativa respecto de la política adopta un orden piramidal, a lo cual desde la sede capitalina hasta las demás provincias se aplican las decisiones del gobierno y de las políticas públicas, por lo que recae el problema de la centralización y su alcance respecto de la competencia de sus órganos gubernamentales y administrativos de todos los rincones del Estado. Por otro lado, en el sentido de la descentralización, según la ONU, Turquía cuenta con dos tipos de administración, una administración central y una local. La administración central recae en cabeza del primer ministro y los ministerios, exceptuando a los órganos legislativos y judiciales. Y por otro lado, desde la administración local, se delegan en las provincias a personas elegidas por voto popular. Obviamente, cada cuerpo gubernamental de esta administración tiene previo reconocimiento de personería jurídica y deberes. Por lo tanto, y haciendo alusión a los modelos explicados de la lectura, se puede determinar que la centralización que aplica en el caso turco es una centralización relativa. Es decir, si bien existe un órgano principal que dirige y coexisten órganos no centrales que conviven con este modelo y ayudan a organizar la estructura del territorio. Sin embargo, si se entra a analizar a fondo con base a la pregunta, ¿prevalece el sistema centralizado de desconcentración, de delegación, de descentralización o ninguno? Se puede determinar lo siguiente. Primero, en Turquía existe una centralización clara, pero está atenuada, es decir, se reconoce la existencia de divisiones territoriales y de autoridades que ejercen funciones con autonomía. Y segundo, también convive una desconcentración de índole territorial, en donde se desplazan funciones de la capital hacia las provincias.
Y bueno, como segundo país tenemos al Estado Federado. En este caso tenemos al Estado Federado de México, que según su embajada se define a México de la siguiente manera: régimen político. La forma de organización política de México es la de una república representativa democrática federal compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación. México es una república federal. Su régimen republicano federal fue establecido en la Constitución de 1824. Sin embargo, la última constitución en ejercicio es de febrero de 1917. El poder de esta república recae en la tripartición de tres poderes esenciales: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El poder ejecutivo recae en un presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Está facultado para nombrar a sus colaboradores más cercanos, que son los secretarios de Estado y el Procurador General de la Nación. Ahora bien, la administración pública federal recae en los secretarios de Estado y en los departamentos administrativos. El poder legislativo recae sobre el Congreso de la Unión, dividido en dos cámaras, la de diputados y la de senadores. Y en el poder judicial, su mayor ente de control encargado de vigilar el cumplimiento de la ley y la Constitución es el máximo tribunal, conocido como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuenta también con un tribunal electoral y por último los tribunales colegiados unitarios de circuito y los juzgados de distrito. Es necesario aclarar lo siguiente: con base a un estudio realizado por la UNAM, Universidad Autónoma de México, en 2015, la Administración Pública Federal de México es centralizada, ya que ésta se encuentra incorporada en el Ejecutivo en uno solo, o como lo sugieren, como una moneda con un anverso y un reverso, centralizada y paraestatal. En ese orden de ideas, según la lectura del federalismo, congenia el siguiente concepto con el modelo administrativo y la organización del Estado de México. Y una breve definición es que el federalismo interno puede cristalizar en la formación de un Estado federal si los Estados miembros se les concede, además de competencias legislativas, poderes de autoorganización constitucional, a lo cual es de relevancia absoluta lo que respecta en la lectura frente a la autonomía constitucional de los Estados parte, ya que, como expresa el autor, los Estados miembros se dan a través de sus órganos constituyentes, una constitución que ha de observar las normas y límites contenidos en la Constitución Federal. Por eso hemos de afirmar que la autonomía constitucional del Estado miembro no es absoluta. En todas las constituciones federales, como veremos más adelante, se limita la potestad constituyente del Estado miembro mediante el reparto de competencias entre los poderes federales y los poderes locales, establecidos por la misma Constitución Federal. El ejemplo claro en el caso de México es como lo vemos con su Estado Distrito Federal, ubicado en la Ciudad de México, donde están todo lo que compete a sus entidades económicas, los secretarios de Estado, entre otras, y sin embargo no es competente utilizar el término DF, ya que, si bien es un Estado de categoría especial, debe en calidad de igual o la igualdad a otros estados, solo se utiliza el término de Ciudad de México. Y de esta manera se termina este video. Muchas gracias por su atención.